con las condiciones y las clases bajas, pero este conflicto en términos de lo que Marx indicaba como el ejército industrial de reserva, también habría que encontrarle más matices desde cada país en particular y cómo es que recepciona a este tipo de migraciones ilegales, con derechos, con algunos derechos, en guetos, con algunas facilidades. Hay particularidades entre este tipo de disputas y de los valores que encarnan de defensa de lo que supuestamente son sus derechos al trabajo, incluso, pero si ellos no ejercen esos derechos, pero les encuentran como un sentido para hacer conflicto y de nuevo apuntarlos como, ya se toma dos ejemplos, como o los judíos de sus tiempos que acaparaban todo, o el apuntar hacia lo que se llama ese ejemplo, el cabeza de turco, o sea, buscar un chivo expiatorio sobre el que depositar esas, vamos a decir, las contradicciones internas que por último no tienen que nada, cualquiera de estos sectores no tendría ninguna responsabilidad, sino la responsabilidad siempre está afuera, la responsabilidad siempre o la tiene el gobierno o la tiene algún sector que está por ahí supuestamente aprovechándose de nuestra buena fe. Eso incluso lo podríamos llevar a nuestra arena política y a nuestra realidad y cómo es que ahora mucho de lo que está pasando en nuestra crisis actual económica y demás, siempre se la acusa al gobierno, hacia los sectores pasados, líderes políticos anteriores, más allá de sus posiciones que ahora tengan o se desdigan, pero que en algún momento dado han tenido que ver y la posición de clase, el voto, el pueblo, la individualidad, todo eso, queda como que relativizado, como que, bueno, esa gente se está quejando ahora de cómo fue ese gobierno tan malo y nefasto y demás, y ellos qué, estaban viviendo fuera de este país en otra realidad o qué, o no han ido a votar también ellos en su tiempo y han sido productores también de esta realidad, aunque sea de manera indirecta o por omisión, incluyendo y principalmente aquellos candidatos que ahora supuestamente se declaran los salvadores del país. Ahí está un ejemplo de eso. Ahora mira, hay otra cosa, Juan Manuel, lo has tocado, pero habría que darle ya de nuevo, otro concepto, mira, es el de, hay una importación de colonizados cuando suceden esto de los ejemplos migratorios, pero lo que ocurriría es que este circuito que al principio funciona en Estados Unidos con el fenómeno migratorio, entra en shock cuando su base económica, al principio que era la parte esclavista afro, que luego pasa a ser la parte pobre migrante blanca, pero siempre en ese ascenso de clase, en ese subir de clase y que ya, si no voy a poder yo, será mi hijo el que va a ser universitario y luego el hijo de mi hijo el que ya se va a volver un empresario empoderado como tal, potentado. Es el sueño de muchos, de los que van a migrar, sobre todo de Europa, o por lo menos era hasta principios del siglo XX, pero luego ocurre que si la base económica no contaban con esto y es parte de lo que ellos mismos han provocado como fenómeno de la globalización, cuando la base económica se traslada, porque ya no es solamente Estados Unidos, sino si estamos hablando de globalización, es a nivel mundial, si se traslada a sectores estratégicamente con ventajas comparativas mucho mayores y más eh, que pueden dar más réditos económicos hacia lo que son las empresas privadas, y ahí ya, de nuevo, el principio de soberanía también tiene que ver con la propiedad, en este caso, de los sectores estratégicos de un país. Pero eso Estados Unidos no lo ha tenido claro y por eso es que a título de globalización es que muchas de las industrias estratégicas en el sector económico real, no en el financiero, no en el especulador, no en el de bolsa, sino en el sector real de la economía como tal, se han trasladado a otras partes del mundo, como México, China, antes, India hoy, Vietnam u otros, en los que había ventajas competitivas mayores para estos sectores. Entonces, dejando pobre a una nación, entre comillas, que es la norteamericana y que a la larga
pues va a tener que entrar en una especie de neoproteccionismo, vaya a saber de qué corte, para tratar de volver a potenciar este motor económico, pero que de nuevo choca con lo que son los derechos, lo que estabas diciendo Juan Manuel, todas estas conquistas sociales que implican un salario mínimo y demás tratativas que el norteamericano va a querer exigir, pero que si eso es de verdad la realidad económica, solo va a funcionar para dentro de Estados Unidos, porque para afuera no va a ser competitivo, frente sobre todo a lo que es la realidad industrial asiática, así de conjunto. ¿Estaba alguien levantando la mano? ¿O... Adelante, Gerardo. Aló, sí, buenas noches, Heinz. ¿Se me escucha? Solo para estar seguro. Sí, se escucha, está bien, está bien. Ya, ya. Justamente, bueno, cuando hablabas de este tema sobre la posible guerra civil en Estados Unidos, yo más lo asocio, eh, y según lo que han hablado también en el conversatorio Anatoly, es como que a un también probable posible colapso del imperio americano como tal, más que como un caso aislado. Podría haber una dependencia de otros factores. O sea, a lo que me voy es de que estaba justamente viendo el tema de un libro que se llama ¿Por qué colapsan las sociedades complejas? De este autor, Joseph Tainter. Sí, igual se los voy a pasar por el grupo. Bueno, el título es El colapso de sociedades complejas, ¿no? Y ahí él hace una lista de... Bueno, al iniciar el libro, él indica de que no es solo un factor que lleva al colapso, ¿no? Generalmente son multifactoriales, y hace como que una lista tentativa, ¿no? De varios que van desde factores climáticos, agotamiento de recursos, bueno, eso eh, suena un poco maltusiano, pero sí tiene su cierta fundamentación antropológica, ¿no? Por lo que se ha visto en los estudios que él hace. Pero también, yendo al punto, hace referencia a que, por ejemplo, hay factores sociales, ¿no? Él lista como intrusos, conflictos de clases, contradicciones sociales, mala gestión o comportamiento inadecuado de las élites o de los gobernantes, y disfunción social. Por ejemplo, sobre esto de la disfunción social, él menciona que se da un colapso de instituciones básicas como la familia, el mercado o las normas religiosas o legales. Algo de esto se ve bastante en países de primer mundo, donde se trata de reconceptualizar bueno, el tema de la familia, ¿no? Es decir, em, mm, no yendo por la otra tradicionalista, pero sí se ve mucha disgregación de los núcleos familiares en países de primer mundo, por ejemplo. Y la pregunta que quería hacerte es si tú ves, más allá del tema migratorio, como que hay una decadencia social en los países de primer mundo que podrían ser o llevar a causas de una posible guerra civil, no en los términos, como han dicho ya, las revoluciones ya no ocurren, ¿no? Porque hay justamente desde la posmodernidad hay una individualización de los sujetos que no les permiten cohesionarse causas ya grandes, o sea como que no disociado, sino escindido bastante la sociedad, de que es difícil que se den grandes revoluciones. Entonces, ¿tú crees que va por otro lado esto no tanto el colapso, sino de la posible instauración de una
no de una revolución, pero de una serie de conflictos sociales, como había mencionado, en los países del primer mundo, tantos, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Esa es la pregunta, James. Bien, vamos a decir, quizás a contrapelo de muchos de los que agarran estas citas y las recitan, está bien dicho que las recitan porque ni siquiera tienen el talante de gestionarlas autocríticamente para los tiempos, que dice la historia siempre se repite. Desde nuestra vista, la historia nunca se repite en esos mismos términos, aunque te den el manual de cómo es que cae un imperio o cómo es que asciende, quizás también lo contrario, un imperio. Por lo menos ya podemos esto corroborarlo. Cualquiera de nosotros tiene acceso a N noticias y de todo tipo, no solamente en nuestro idioma, sino los que hablan alguna otra lengua también pueden apoyarse en eso, de que estos tiempos son, nadie podría indicar de que se está repitiendo las condiciones en nivel macro internacional para el caso de Estados Unidos, China o demás, la geopolítica, o también a nivel interno. Acá no podríamos decir, por ejemplo, estamos entrando a una especie de crisis como la que se vivió en el, 50, en el tiempo de la UDP. Aquí hay otras características, otro es el contexto internacional y nacional que nos exigen, de nuevo por eso, comenzar a cuestionar ese tipo de, ahí sí podemos estar de acuerdo, llamarlas narrativas, de que hay un conflicto en Estados Unidos y que está, vamos a decirlo, a herida abierta en este instante y está ardiendo y se está eferveciendo, sí, los medios para los que diríamos ya no van a ser, ya no vamos a ver batallas así como lo que ha sido la batalla de Gettysburg en la primera guerra civil u otras con un contingente de muertos escandaloso para esos estándares. Por si no, sí, tenemos el dato de que, por ejemplo, en lo que es esta primera guerra civil ha muerto más población de Estados Unidos que, si no me equivoco, sumadas las dos guerras mundiales en las que ha intervenido Estados Unidos. Entonces, ese es un dato ya que podría llevar a la hipótesis de que si este tipo de conflictividad al interior de lo que es el Estado norteamericano vaya a darse, va a ser de otras maneras, pero que en últimas, si es que no se cede, como se dice, autonomías o se inventa otro tipo de figura política que pueda viabilizar o decir que ya el Estado federal como tal, Trump no se meta con alguno de los estados como Texas o California, esto ya puede, si no decir que se están escindiendo, que están gozando de algún tipo de independencia especial o no sé, se pueden inventar. Sabemos que si en derecho se hacen las cosas, y se gestionan legalmente y ya están dadas. Y esto, pero mira, nos lleva a una posibilidad más interesante de pensar, tanto que se ha elucubrado este concepto del Estado fallido, de comenzar a pensar incluso a Estados Unidos como un experimento para que el capitalismo tuviera la libertad de desarrollarse y de hegemonizarse y de mundializarse con lo que es la narrativa de la globalización. Todo esto, pero que ahora como está llegando a sus límites, comenzar a pensar en la posibilidad de que el propio Estados Unidos, con estos atisbos de guerra civil o conflictos dentro, índices de, como tienen allá la libertad de portar armas, los asesinatos y demás cosas que se van a ir desarrollando, la crisis que tienen con el problema con el fentanilo, el problema que tienen con los cárteles en la frontera norteamericana y demás factores que están ahí, a pensar en la posibilidad de que si no van a llegar a un estado de guerra civil comparativamente o cualitativamente igual hacia lo que ha sido la realidad de la Primera Guerra Civil,
podrían entrar en la categoría de ser considerados un Estado fallido, como a veces nos consideran a nosotros. Y hasta ahora no ha habido guerra civil. Y sin embargo, pero acá las contradicciones